Música, señora, yo puedo arreglar su auto de lujo. Déjeme intentar, por favor. Si lo consigo, ¿me da un plato de comida? Un niño de la calle, sucio y hambriento, entra en un taller de autos de lujo y pide arreglar el vehículo de una millonaria. Un problema que ningún mecánico había logrado resolver, provocando que todo el equipo estallara en carcajadas, burlándose del pobre niño. Cállate, cosa asquerosa, ni siquiera parece que un gusano como tú sepa arreglar la rueda de una bicicleta pinchada. Deja de molestar a nuestros clientes y lárgate de aquí. Por favor, solo déjenme intentarlo. Juro que no se van a arrepentir, insiste el niño, dejando a la millonaria llena de dudas. ¿De verdad crees que puedes arreglar mi auto, chico? Pero cuando el niño se acerca al vehículo y la mujer adinerada de repente nota un detalle en él que no había visto antes. Entra en shock. ¿Usted me paga un plato de comida?, preguntó él con la voz baja, tímida, pero lo suficientemente firme como para ser escuchado. Después de hablar, Rafa se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Intentando parecer seguro, Rafa, un niño delgado de 12 años, tenía el estómago tan vacío que parecía dolerle por dentro. Hacía 3 días que no comía bien y la debilidad lo hacía tambalearse, pero sus ojos aún conservaban un brillo persistente de esperanza. Observaba el movimiento del taller como quien estudia un mundo que no le pertenecía. De repente respiró hondo, reunió valor y se acercó a la mujer que discutía con el mecánico. Renata, la dueña del Porsche, giró lentamente hacia el niño. En sus ojos había cansancio, irritación e incluso un poco de incredulidad. La discusión que mantenía con el mecánico parecía interminable. Apretó los labios, respiró hondo y le respondió al hombre alto que tenía frente a ella. Ya es la 4ª vez solo este mes que vengo aquí por problemas con este auto, dijo Renata furiosa, señalando el vehículo y luego al niño. Estoy empezando a creer que ese chico de ahí es más competente que usted. Cruzó los brazos después de hablar, mirando al mecánico como si esperara una respuesta inteligente. Una que nunca llegaba. Ricardo, dueño del taller, era un hombre delgado, alto, y con un aire de superioridad que incomodaba a cualquiera. Cuando miró al niño, soltó una risa burlona antes de responder. Ese mocoso. El único auto que ese chico ha arreglado en su vida fue un coche de juguete. ¿Usted cree que aquí jugamos a ser mecánicos? Se burló dando 2 pasos hacia atrás con las manos en la cintura. Escuche, señora Renata, entiendo que esté frustrada. A veces es solo falta de cuidado, un tope que pasó mal, pero ya le dije que cualquier problema yo lo arreglo. Rafa tragó saliva, pero se mantuvo firme. Levantó el rostro, miró al mecánico y dejó que su orgullo hablara más alto. Mi padre siempre decía que un buen mecánico no dejaba que el auto se volviera a descomponer, dijo con la voz cargada de una verdad que le dolía a él mismo. La frase golpeó a Ricardo como una chispa en un barril de pólvora. El hombre se puso rojo de rabia, dio un paso al frente y gritó, pues tu padre era un idiota, vociferó acercándose tanto al niño que Rafa dio un paso atrás. Los autos se descomponen, no hay forma de evitarlo. Para eso existen las revisiones. Lamentablemente, algunos autos descomponen más que otros. Se pasó la mano por el cabello, completamente irritado. Para ser sincero, ya estoy cansado de este desastre. Escuche bien, señora, si usted no cuida su auto como debería, lo cual, honestamente, es de esperarse, considerando quién es usted. Ricardo negó con la cabeza y continuó. Yo no tengo nada que ver con eso. Si quiere mis servicios, aquí estoy. Pero si pretende que haga magia o que le enseñe a cuidar su propio auto, ahí ya no puedo ayudar. Renata se giró tan rápido que el tacón casi resbaló en el piso del taller. Sus ojos se entrecerraron de pura indignación. ¿Cómo dice? ¿Qué está tratando de insinuar?, preguntó ella con la voz firme, aunque temblorosa de rabia. Ricardo solo mostró esa sonrisa torcida que daban ganas de borrar de su rostro. No estoy insinuando nada. Eso de mandar indirectas es cosa de mujeres, así como los autos son cosa de hombres, dijo levantando el mentón. Es de suponerse que usted no sepa manejar un vehículo de este porte, pero no pasa nada, para eso estoy yo. Aquellas palabras resonaron en el ambiente, pesadas, cargadas de machismo. Rafa, que había presenciado toda la discusión, sintió un nudo en el estómago. Y no era hambre, era indignación. Decidió actuar. Sin decir nada, caminó hasta el vehículo y arrastró un banquito que estaba apoyado cerca de las herramientas. Subió con cuidado, alcanzando el motor abierto del Porsche. Comenzó a observar con atención, como si estuviera descifrando un rompecabezas. Ricardo tardó apenas 2 segundos en notar el movimiento. Cuando se dio cuenta, corrió hacia el niño agitado. ¿Qué te crees que estás haciendo ahí, mocoso? ¿Estás intentando romper el auto?, gritó, empujando a Rafa con fuerza suficiente como para hacerlo caer del banquito. Rafa cayó sobre el piso áspero del taller, golpeándose el codo y soltando un gemido. Intentó levantarse, pero el hambre y la caída lo dejaron mareado. Aún así, respondió intentando mantener la dignidad. Solo estaba viendo que era lo que estaba mal. Yo puedo arreglarlo, dijo con la voz débil y quebrada. Ricardo explotó por completo. Se giró tanto hacia el niño como hacia Renata, gesticulando como si el mundo entero tuviera la culpa. Ah, eso era lo único que me faltaba, una mujer y un niño queriendo enseñarme mi trabajo, vociferó.
¿Quiere saber qué es lo que está mal con este auto? La dueña es el problema. Usted no maneja bien, no cuida el vehículo y después lo trae aquí para fastidiarme. Señaló los autos dentro del taller, mire a su alrededor. Un montón de clientes aquí llenos de ricachones con autos de lujo. Dígame, ¿cuántos se están quejando? Ninguno. ¿Y sabe cuántas son mujeres? Solo usted se golpeó el pecho con la mano. Si usted es pobre y no tiene cómo mantener un auto así, véndelo. Es mejor que estar zumbándome en la cabeza. Renata parecía estar al límite. Su rostro estaba rojo y sus ojos brillaban no solo de rabia, sino también de humillación. Respiró hondo, se giró hacia Rafa y habló con una voz firme, decidida y cansada de todo aquello. ¿Sabes qué, chico? Estoy cansada de lidiar con este idiota. Si logras arreglar este auto, te daré mucho más que un plato de comida. Rafa abrió una sonrisa tan grande que iluminó su rostro sucio y cansado. Aquella alegría parecía fuera de lugar en el ambiente pesado del taller. Llevaba días sin comer bien y solo la posibilidad de ganar un plato de comida ya le parecía un milagro. Pero no era solo eso. El niño realmente creía que podría encontrar el problema del auto o al menos descubrir que estaba fallando y haría todo lo posible por cumplir las expectativas de la mujer que creyó en él. Con él. Corazón acelerado. Se levantó demasiado rápido, tropezando un poco con sus propias piernas debido a la debilidad. Se sacudió el polvo de la ropa rota con palmadas leves y caminó hacia el vehículo con la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder. Renata, por su parte, estaba dominada por una mezcla de rabia y una valentía inesperada. Se volvió hacia Ricardo, cruzó los brazos y dijo con firmeza, si por casualidad este niño descubre el verdadero problema de mi auto y resulta que tiene razón, puede estar seguro de que haré todo lo posible para que nadie vuelva a poner un pie en este taller, dijo entrecerrando los ojos. La respuesta provocó una ola de risas. No solo Ricardo, sino también empleados y clientes del taller comenzaron a reírse a carcajadas como si hubieran escuchado el chiste más absurdo del mundo. Las risas resonaron por todo el lugar, irritantes y despectivas. Ricardo se secó las lágrimas de risa antes de responder. Dijo aún recuperándose. Mi abuela siempre decía que el idiota se cree inteligente, pero mire, nunca pensé que eso fuera verdad. Hasta ahora, señaló a Rafa con desprecio. ¿De verdad usted cree que ese mocoso sabe más que cualquiera de aquí? Las risas a su alrededor aumentaron todavía más, hasta convertirse en un coro. Ricardo levantó las manos de forma teatral. Si por casualidad este niño logra arreglarlo, está bien. Cierro el taller. Después de todo, si quiero puedo atender a domicilio. Este taller es solo un capricho mío, dijo lleno de arrogancia. Luego señaló a Renata. Pero si se equivoca, si ese mocoso no consigue arreglar su auto, usted tendrá que regalarme ese vehículo. Renata dio un paso atrás asustada por el absurdo que acababa de escuchar. Usted debe de estar loco. ¿Tiene idea de qué auto es ese? Dijo con la voz temblorosa pero firme. Es la última, la Ferrari del mundo. Está evaluada en más de 33 millones. No existe otra igual. ¿Y usted cree que voy a regalársela así de la nada? Los clientes del taller intercambiaron miradas entre ellos. Algunos estaban impactados, otros indignados por la osadía del mecánico. Entonces uno de los hombres cruzó los brazos y miró a Ricardo diciendo, ella tiene razón. ¿Por qué tú tampoco pones tu licencia en juego entonces? Renata frunció el ceño confundida. ¿De qué está hablando? ¿Qué licencia es esa? Preguntó mirando de uno a otro, sin entender. Rafa, que ya se estaba acercando nuevamente al auto, respondió antes de que alguien pudiera explicarlo. Habló con calma, pero su tono mostraba conocimiento. Para arreglar autos de lujo se necesita una licencia especial, señora. Sin ella, las automotrices no permiten comprar repuestos ni hacer reparaciones, explicó apoyando las manos sobre el capó. Si él pierde esa licencia, nunca más podrá trabajar con autos lujo. Renata esbozó una sonrisa lenta, vengativa, como si por fin hubiera encontrado un arma justa en aquella disputa. Eso me parece una apuesta excelente, dijo recorriendo a Ricardo de arriba a abajo con la mirada. Si pierdes, no solo tendrás que pasar este taller a mi nombre, sino que también tendrás que renunciar a tu licencia. Esta vez la expresión de Ricardo cambió por completo. El aire burlón desapareció por un instante. Se puso tenso, rígido, sin saber qué responder de inmediato. Pero su seguridad regresó al recordar que solo era un niño de la calle quien estaría a cargo de evaluar el auto. Cruzó los brazos y respondió con desdén renovado. Está bien, acepto la apuesta. Será el auto más fácil que haya ganado en mi vida. Ricardo estaba absolutamente seguro de que vencería, pero cuando miró con más atención a Rafa, algo cambió. El niño acomodaba el banquito para subir nuevamente y examinar el motor. Y en ese momento, la luz del taller se reflejó en su cabello rojizo. Ese brillo cobrizo hizo que Ricardo abriera los ojos de par en par. Se puso pálido, las manos le temblaron, un recuerdo antiguo y pesado atravesó su mente como un trueno.
Tartamudeó antes de preguntar con la voz casi quebrada. Dime una cosa, chico. ¿Cuál es tu apellido? Rafa ni siquiera percibió el impacto de la pregunta. Subió al banquito con calma, respondió sin girar el rostro. ¿No lo recuerda? Es Foxiline. El nombre cayó en el suelo del taller como una bomba. Por un segundo, nadie se movió, nadie respiró. El silencio fue tan pesado que incluso los autos parecían haber dejado de emitir sonido. Todos en el taller, empleados, clientes, incluso los que se reían antes, quedaron completamente inmóviles. El rostro de algunos se puso pálido, otros retrocedieron un poco. Aquel apellido tenía un peso que Renata desconocía por completo, pero todos allí sabían lo que significaba. Ella, la única que no entendía, frunció el ceño mirando a su alrededor, perdida. Rafa, sin embargo, continuó manipulando el auto como si nada hubiera ocurrido. Entendía perfectamente el impacto que había provocado, pero prefirió no decir nada. Simplemente dejó que el silencio se extendiera libremente, profundo, creando una tensión que dominó todo el ambiente. Era como si todos estuvieran atrapados, esperando el siguiente movimiento del niño. Arreglar aquel auto ya no era solo una cuestión de comer. Ya no se trataba de ganar ninguna apuesta. Ahora era algo mayor, mucho mayor. Se trataba de restaurar un orgullo que cargaba desde pequeño. Un orgullo que había sido pisoteado demasiadas veces, mientras observaba el capó brillante del ala Ferrari. Rafa sintió un recuerdo atravesarle el pecho. Recordó por qué estaba allí. Recordó por qué vivía en las calles. Recordó la historia que llevaba en la sangre y el nombre que todos temían escuchar. Meses antes de que todo aquello ocurriera, Rafa llevaba una rutina completamente distinta. Él y su padre Raúl trabajaban juntos en un pequeño taller que estaba ubicado exactamente al otro lado de la calle del taller de Ricardo. Era un lugar sencillo, pero cargado de historia. Quien había fundado el taller había sido el abuelo de Rafa y después de su muerte pasó a manos de Raúl. El acuerdo siempre fue que, algún día cuando el niño creciera, el taller sería suyo. Por eso, todas las tardes después de la escuela, Rafa iba directo allí, ayudando a su padre en todo lo que podía. Desde los servicios básicos hasta las piezas pequeñas que ya empezaba a desmontar. La pasión por los autos corría por la sangre de la familia. Estaba en la forma en que el abuelo hablaba sobre motores, en el brillo de los ojos de Raúl, cuando encontraba un auto antiguo, impecable, y ahora comenzaba a crecer dentro de Rafa. Pero aquel día en particular, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Cuando Rafa llegó de la escuela, arrojó la mochila en un rincón y entró al taller como siempre lo hacía. Solo que esta vez vio a su padre sentado en una silla de madera inmóvil, sosteniendo un papel que parecía más valioso que el oro. La sonrisa en el rostro de Raúl era tan grande, tan luminosa, que llamaba la atención de inmediato. Rafa nunca había visto a su padre sonreír de esa manera, ni siquiera cuando encontraba lo que él llamaba rarezas automotrices. Curioso, el niño se acercó despacio. ¿Qué está haciendo, papá?, preguntó Rafa, inclinando la cabeza para intentar ver el papel. Raúl estaba tan distraído que ni siquiera notó la presencia de su hijo hasta escuchar su voz. Se sobresaltó levemente, pero enseguida recordó el motivo de su alegría y esbozó una sonrisa aún mayor de esas que casi no caben en el rostro. Esto de aquí, hijo, este simple pedazo de papel es el responsable de darle a un mecánico el mayor poder que podría soñar tener, dijo el hombre, agitando el papel en el aire como si fuera un trofeo. Rafa soltó una risita emocionada. ¿Y cuál sería ese poder, papá?, preguntó con los ojos bien abiertos. Raúl respiró hondo, ansioso por explicar, como si estuviera revelando un secreto guardado durante años. Esto, hijo, es el certificado final, el último que me faltaba. Ahora tengo un conjunto completo de cursos especializados para trabajar con autos de lujo. Rafa parpadeó un par de veces confundido. Raúl se dio cuenta. Entonces tomó a su hijo por el hombro. Lo hizo sentarse a su lado y explicó con paciencia. Te explico, no se puede trabajar con autos de marcas de lujo. BMW, Ferrari, Porsche, Lamborghini, ninguna de esas, sin tener los cursos correctos. Estas marcas usan tecnologías muy específicas. Sin estos certificados, las automotrices no permiten comprar repuestos y mucho menos autorizan reparaciones. El niño abrió la boca lentamente, empezando a entender. Raúl continuó. Por eso no podíamos atender a esos ricachones que a veces pasan por aquí. Pero ahora, con este certificado, puedo trabajar en cualquier auto de esos millonarios. Los ojos de Rafa se llenaron de brillo. Entonces, ¿eso quiere decir que ahora vamos a arreglar autos increíbles?, preguntó emocionado, como si acabara de ganar un juguete nuevo. Raúl se rió. Nosotros no, respondió dando una palmada suave en la cabeza de su hijo. Yo voy a poder arreglar autos increíbles. Tú todavía no tienes ni la mitad de la calificación para eso, chico. Pero no te preocupes, te voy a enseñar todo lo que aprendí y cuando crezcas harás los cursos y obtendrás tus certificaciones también. El niño sonrió, satisfecho, pero no sabía que aquella alegría sería el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso, en el instante en que Raúl terminó de hablar.
Una Lamborghini impecable entró en el taller. Su motor rugía como un animal salvaje. Cuando se detuvo, descendió un hombre con traje impecable, zapatos brillantes y un reloj tan caro que por sí solo probablemente valía todo el taller. Raúl se quedó paralizado por medio segundo y luego susurró a su hijo: «Parece que nuestro primer cliente de lujo llegó, ¿no?». Rafa rió emocionado y observó a su padre acercarse al hombre. Raúl saludó al cliente con respeto y comenzó a examinar el auto. Bastaron unos pocos minutos para que el mecánico experimentado entendiera el problema. Le explicó algo en voz baja al hombre del traje, quien de inmediato se relajó y cambió su expresión de preocupación por un alivio total. Poco después, Raúl gritó: «Hijo, tráeme la libreta de papá, necesito anotar algunas piezas para hacer el pedido». Llamó señalando la mesa. Rafa corrió a buscar la libreta. Cuando regresó, solo alcanzó a escuchar el final de la conversación de su padre con el cliente: «Voy a pedir la pieza. Apenas llegue la instalo en el auto. Usted solo viene a recogerlo», dijo Raúl seguro de lo que decía. Apenas el hombre del traje se fue, Rafa se acercó y preguntó: «¿Y entonces, papá, salió bien?». Raúl miró al niño con una expresión seria durante 2 segundos, solo para aumentar el suspenso. Y entonces abrió una sonrisa enorme: «Conseguimos nuestro primer trabajo con un auto de lujo», respondió radiante. A partir de ese momento, todo cambió. Con el paso del tiempo, el taller Fuxiline se convirtió prácticamente en un punto de referencia para cualquiera que tuviera un auto, ya fuera popular o de lujo. La fama creció rápido. Quien necesitaba una reparación pensaba de inmediato en ese taller. El nombre Fuxiline empezó a circular de boca en boca. Para muchos era sinónimo de confianza, pero cuando alguien descubre una mina de oro, siempre aparece otro dispuesto a explotarla. Poco tiempo después, alrededor de 2 meses después de que Raúl comenzara a trabajar con autos de lujo, apareció un nuevo taller exactamente al otro lado de la calle. Un taller grande, elegante, con una fachada brillante y especializado exclusivamente en autos de lujo. El mensaje era claro como el agua. Ese lugar había sido creado para robarle los clientes a Raúl. Pero Raúl no se dejó intimidar. Confiaba en su propio trabajo. Sabía que nadie podía competir con su dedicación, con su honestidad, con la tradición de su familia. Y durante un tiempo realmente mantuvo la ventaja. La recomendación boca a boca era tan fuerte que incluso con el nuevo taller todo el mundo seguía recomendando a Raúl. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que eso empezó a convertirse en un problema. Pero antes de continuar y conocer el desenlace de esta historia, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Solo así, YouTube te avisará cada vez que salga una historia nueva aquí en el canal. En tu opinión, ¿un niño debería pagar por el error que el mundo cometió contra su padre, sí o no? Quiero saber mucho qué piensas. Déjalo aquí en los comentarios y dime algo más. ¿Ayudarías a un niño de la calle como Rafa si solo te pidiera un plato de comida? Y comenta también desde qué ciudad estás viendo este video, que me aseguraré de dejar un corazón en tu comentario. Ahora, volviendo a nuestra historia, un día, mientras Raúl y Rafa evaluaban un Mercedes plateado que había llegado al taller esa mañana, apareció un cliente nuevo conduciendo un Tesla blanco impecable. El suave zumbido eléctrico llamó la atención de ambos de inmediato. Raúl nunca fue muy fanático de ese tipo de auto. La tecnología avanzada, los sistemas complejos y la arrogancia común de muchos dueños de esos vehículos siempre lo hacían sentir incómodo, pero también sabía que, si empezaba a rechazar trabajos, su reputación construida con tanto esfuerzo podría derrumbarse. El gran diferencial del taller Fuxiline era justamente aceptar trabajos de todo tipo. Pero ese cliente, ese en particular, entró actuando de forma extraña desde el primer momento. Apenas bajó del auto, recorrió todo el lugar con la mirada, evaluando cada detalle del taller. Observó el suelo, las paredes, el mostrador, como si estuviera inspeccionando un sitio contaminado. Su mirada era fría, desconfiada, y eso dejó a Rafa inmediatamente irritado. Raúl respiró hondo y caminó hacia él, extendiendo la mano para saludarlo. Pero el hombre solo torció la nariz e ignoró el gesto. «Mire, es algo muy simple», dijo con la voz cargada de impaciencia. «Mi auto está haciendo un ruido extraño. Necesito que lo reviséis. No quiero saber cuál es el problema ni cómo lo arregló. La próxima semana necesito el auto listo. ¿Puede hacerlo?». La forma en que el hombre hablaba, como si Raúl fuera un sirviente, dejó el ambiente pesado de inmediato. Raúl intentó mantener la calma y respondió con paciencia: «Mire, voy a revisarlo. Sí, dependiendo del problema. Creo que puede estar listo para la próxima semana. Solo necesito el tiempo de llegada de la pieza en caso de que haya que cambiar algún componente». El cliente frunció el ceño al instante, como si aquella explicación lo hubiera ofendido profundamente. Dio un paso al frente, acercando su rostro al de Raúl, y respondió con un tono amenazante: «No quiero saber nada de esos problemas de logística o de pedidos». Levantó el dedo índice tocando el pecho del mecánico. «Le estoy dando un plazo. La próxima semana el auto tiene que estar listo.
¿Cómo lo va a hacer? No es asunto mío. La próxima semana volveré a buscarlo. Le voy a dar mi tarjeta. Si termina antes, llámame. No es que crea que eso vaya a pasar, pero a veces las personas más simples son las que más sorprenden. La provocación final hizo que Rafa apretara los puños. El niño llegó a abrir la boca, listo para responder, pero Raúl, al notar el movimiento, negó discretamente con la cabeza para que su hijo no se metiera. Entonces, con una calma casi sobrenatural, respondió: «Está bien, señor. Voy a revisar su auto y arreglar lo que haya que arreglar. Puede irse tranquilo. En cuanto esté listo, lo llamaré». El cliente le dio la espalda, sin siquiera agradecer, caminó como si estuviera huyendo de un basurero y subió a otro auto de lujo que lo esperaba afuera. Rafa esperó a que el vehículo se alejara y entonces explotó: «Papá, ¿por qué no mandó a ese idiota a callarse? Fue muy mal educado con nosotros. Si yo fuera usted, me negaba a Chan a arreglar su auto para que dejara de ser tan tonto». Raúl soltó una risa leve, tranquila, como si la grosería del cliente ni siquiera lo hubiera tocado. «Escucha, Rafa», comenzó colocando la mano sobre el hombro del niño. «Aunque no me agrade, yo tengo un trabajo y debo cumplirlo independientemente de lo que piense del cliente». Tomó un destornillador y continuó caminando hacia el Tesla. «Mi trabajo es uno solo. Después, si quiere quejarse, que se queje con el viento. Si no me importa lo que dice, entonces lo que dice no tiene ninguna importancia. Al final soy yo quien va a recibir el pago y por un Tesla como ese el pago va a ser muy bueno». Soltó una carcajada más fuerte y se acercó al auto con una confianza renovada. El problema realmente era simple. Raúl descubrió rápidamente el defecto y pidió la pieza nueva, como hacía de forma rutinaria. Solo era cuestión de esperar a que llegara para concluir el servicio. El auto estaría listo dentro del plazo, sin duda. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel servicio tan simple y aparentemente inofensivo se convertiría en el inicio de algo devastador. Algo capaz de destruir años de esfuerzo y dedicación. Algo capaz de arrancar de las manos de Raúl el negocio que su familia había construido durante generaciones. El día de la entrega, el cliente regresó. Bajó del auto como si estuviera entrando en un lugar tóxico. Volvió a mirar el taller con asco, torciendo la nariz ante las manchas de aceite, las herramientas en el suelo e incluso las piezas ordenadas en las estanterías. Como si todo aquello fuera peligroso. Rafa observó todo con profunda irritación. Raúl, sin embargo, solo quería deshacerse de aquel sujeto lo antes posible para seguir con su vida en paz. Tomó las llaves y caminó hacia el hombre con pasos firmes. «Aquí están las llaves del auto», dijo ofreciéndole el llavero. «Resolví el problema del ruido. No debería darle más dolores de cabeza, solo tiene que subir y conducir». El cliente sacó un pañuelo blanco del bolsillo, como si era repulsión por tocar las llaves directamente, y de manera exagerada las tomó de la mano de Raúl, usando solo la punta de los dedos. Después de limpiar cada parte del metal con el paño, levantó el rostro y dijo: «Voy a comprobar que realmente todo esté bien con el auto». Sin agradecer, sin mirar a nadie, subió al Tesla, encendió el motor y escuchó con atención. El ruido había desaparecido. El silencio suave del auto encendido hizo que esbozara una sonrisa de lado, pequeña, pero suficiente para dejar claro que no había encontrado ningún defecto. Pagó por la reparación y se fue, subiendo nuevamente al auto de lujo que lo esperaba afuera. Cuando se marchó, Raúl soltó el aire pesado que había estado conteniendo en el pecho. Rafa hizo lo mismo. La presencia de aquel hombre dejaba un ambiente desagradable y ambos se sintieron aliviados de haberse librado de ese peso. Pero esa sensación duró poco, muy poco. Unas 4 horas después, cuando la tarde comenzaba a caer, el sonido de una sirena cortó la calle. Una patrulla policial se detuvo exactamente frente al taller, iluminándolo todo con luces alternadas, azules y rojas. Los colores se reflejaban en los vidrios, en las herramientas colgadas, en el suelo manchado de aceite. Era como si una alerta hubiera sido lanzada sobre el pequeño negocio de los Fuxiline. Raúl frunció el ceño completamente confundido. Se secó las manos en un trapo y caminó hacia los policías. Rafa observaba desde lejos con el corazón encogido. «¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó Raúl intentando mantener la calma. «Incluso preguntaría si hay algún problema con los autos. Pero imagino que ustedes tienen su propio mecánico para eso». Los dos policías se miraron rápidamente antes de que el mayor diera un paso al frente. «Señor, recibimos una denuncia por sabotaje», dijo con firmeza, «y necesitamos que nos acompañe para rendir declaración». La palabra sabotaje atravesó a Raúl como un cuchillo. Abrió los ojos con sorpresa y dio medio paso hacia atrás. «¿Sabotaje? ¿Cómo que sabotaje?», preguntó completamente desorientado. Pero los policías ignoraron la pregunta. El más joven solo repitió: «Señor, por favor, suba a la patrulla». Raúl negó con la cabeza indignado. «No voy a ir a ningún lado. Primero van a explicarme qué está pasando aquí», dijo elevando la voz. Fue suficiente. Los dos policías decidieron actuar. Cada uno sujetó uno de los brazos de Raúl con firmeza y autoridad y comenzaron a arrastrarlo en dirección a la patrulla. Rafa dio un paso al frente de forma instintiva.
queriendo correr hacia su padre, pero Raúl lo miró por un segundo y esa mirada fue suficiente para que el niño se quedara congelado. Lo entendía. Si reaccionaba allí, solo empeoraría todo. Raúl incluso pensó en resistirse. Las ganas eran grandes, pero miró a su hijo parado en la puerta del taller con los ojos abiertos y llenos de miedo. No quería que el niño viera a su propio padre siendo llevado a la fuerza como un delincuente violento. Así que relajó el cuerpo, dejó de luchar y permitió que se lo llevaran. Fue subido a la patrulla y trasladado directamente a la comisaría. Ya sentado frente al comisario en una sala fría con un fuerte olor a papel viejo, Raúl finalmente intentó entender qué estaba ocurriendo. Por favor, ¿alguien puede explicarme de qué se trata este arresto?, pidió con la voz marcada por la confusión y la irritación. El comisario respiró hondo antes de responder. Escucha, hijo, por ahora es solo un caso administrativo. Comenzó con un tono paternal. Hubo un incidente con el auto de uno de tus clientes. Él está alegando que fue intencional. El análisis inicial del vehículo indica que la falla fue provocada a propósito. Raúl frunció el ceño sin entender nada. El comisario continuó. Pero también podría haber sido simplemente un error tuyo durante la reparación. Todavía estamos investigando. Raúl quedó aún más confundido que antes. Se pasó la mano por el cabello. ¿Pero de qué está hablando?, preguntó. Nunca tuve un problema con un auto de un cliente que fallara después de salir de mi taller. Nuestro diferencial es justamente ese, la calidad. El comisario soltó un largo suspiro. La situación es la siguiente, señor Raúl, dijo. Conocí a su padre. Sé que el taller de ustedes siempre fue serio y es precisamente por eso que no voy a avanzar con una acusación penal por sabotaje. Al menos por ahora. Raúl tragó saliva. Entonces el comisario explicó con mayor claridad. El dueño de un Tesla, el mismo que estuvo en su taller, estaba conduciendo el auto hoy. En medio del trayecto, el vehículo presentó una falla grave, perdió completamente el control y se estrelló. Raúl se llevó la mano a la boca, sorprendido. Por suerte, no resultó herido, continuó el comisario. Pero pudo haber muerto. Si hubiera sido en una avenida con mucho tráfico, habría sido fatal. El hombre sacó un informe del cajón y lo colocó sobre la mesa. El análisis del vehículo mostró que uno de los sistemas de seguridad fue desactivado por completo. Y como usted fue la última persona en tener acceso total al auto, incluso a la parte interna del sistema, él lo está acusando de sabotaje intencional. Raúl se levantó de la silla tan rápido que la pata golpeó el suelo. Dio un fuerte golpe sobre la mesa y gritó, pero esto es un absurdo. Salió de mi taller con el auto funcionando perfectamente. Yo mismo lo probé. Yo mismo lo conduje. El ruido desapareció. El auto estaba operando de forma perfecta y de pronto el auto choca y la culpa es mía. El comisario abrió los ojos y endureció el rostro. Escuche bien, señor Raúl, dijo con voz fría. Por respeto a su padre, no lo voy a detener por desacato, pero si vuelve a golpear mi mesa y a gritar, va a pasar la noche en el calabozo. Raúl respiró hondo, temblando, y asintió. Se sentó nuevamente intentando recomponerse. Tras unos segundos de silencio pesado, preguntó, ¿y ahora qué debería hacer? El comisario lo miró con seriedad. Le recomiendo un buen abogado, respondió simplemente. Raúl regresó a casa cargando un peso que parecía imposible de soportar. Caminaba despacio con los hombros caídos como alguien que lo había perdido todo. Siempre había trabajado de forma honesta. Siempre le enseñó a su hijo a ser correcto. Justo, a nunca ser cobarde. Pero ahora estaba siendo acusado de un crimen que jamás cometería. Y lo peor no era eso. Lo peor había sido ser detenido frente a Rafa. ¿Cómo podría volver a mirar a los ojos del niño después de aquello? ¿Cómo podría seguir siendo un ejemplo después de haber sido llevado como un criminal cualquiera? Cuando finalmente llegó al taller, su corazón se heló. Un enorme alboroto se concentraba frente a la entrada. Desde lejos vio a Rafa, intentando solo contener a una multitud de clientes enfurecidos. Las voces eran altas, agresivas, y el niño parecía demasiado pequeño frente a todo aquello. La noticia del accidente con el Tesla se había propagado como fuego. Bastaron pocas horas para convertirse en chisme en toda la ciudad y ahora todos los clientes de Raúl estaban allí exigiendo explicaciones, gritaban, señalaban, acusaban, cuestionaban la calidad del trabajo. Acusaban al taller de ser irresponsable y peligroso. Raúl corrió hacia allí con el corazón latiendo con fuerza. Atravesó la multitud y se colocó frente a su hijo, queriendo protegerlo a cualquier costo. ¿Qué están haciendo gritándole a un niño?, preguntó Raúl, más nervioso que en cualquier otro momento de su vida. Pero para su sorpresa, quien tomó la palabra no fue ninguno de los clientes furiosos, sino Ricardo, el dueño del taller competidor del otro lado de la calle. Esbozó una sonrisa cruel antes de responder. Todos estamos aquí para pedirte explicaciones, declaró cruzando los brazos. Nos enteramos del escándalo con el Tesla y después de eso todos estos hombres vinieron a buscarme para revisar si había algún problema con sus autos. Dio un paso al frente y para mi sorpresa,
Cada uno de ellos estaba sabotajeado. Ricardo levantó una carpeta gruesa llena de documentos. Tengo fotos y documentación suficiente para meterte en la cárcel por un buen tiempo, dijo. Pusiste la vida de estos hombres en riesgo usando piezas baratas. Raúl sintió que el estómago se le retorcía. La indignación llegó de golpe. ¿De qué estás hablando? Yo tengo todos los recibos, gritó lleno de rabia. Puedo demostrar que las piezas que instalé eran de excelente calidad. Ricardo se rió, una risa burlona, maliciosa. Luego arrojó la carpeta al suelo a los pies de Raúl. Pues no es eso lo que muestran las fotos de ahí dentro, afirmó. Fotografié todo cuando tus clientes vinieron a mi taller para una revisión de emergencia. La verdad es una sola, eres un criminal y saboteaste el auto de hombre a propósito. Los clientes comenzaron a gritar. Algunos insultaban, otros señalaban con el dedo. El caos se volvió tan grande que Raúl sintió que estaban a punto de lincharlo allí mismo, frente a su hijo. Fue en ese preciso momento cuando más sirenas resonaron. Los patrulleros de la policía se detuvieron frente al taller y el comisario bajó de uno de ellos con las esposas ya en la mano, listo para controlar a la multitud. Es mejor que todo el mundo se calme, gritó el comisario. Si no, esto va a ponerse feo. Esto es un asunto policial. El que tenga un problema lo resuelve en la comisaría. Raúl dio un paso atrás, pero ya sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El comisario avanzó hacia él. Raúl pensó en resistirse solo por un instante, pero entonces miró a Rafa parado, detrás de él, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué hacer. Si se resistía, empeoraría todo. Haría sufrir aún más al niño. Entonces levantó las muñecas con firmeza. Si es en esta mentira en la que van a creer, gritó hacia la multitud. Está bien, pero sepan una cosa, cuando demuestre que están equivocados, no voy a aceptar un solo dedo de ustedes dentro de mi taller. La multitud estalló en gritos, insultos y ofensas. El odio parecía expandirse como veneno, mientras Raúl era esposado y conducido por el comisario. Lo siento, Raúl, dijo el comisario mientras lo subía a la patrulla, pero no hay otra opción. Espero que tu abogado sea muy bueno. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. Rafa se quedó allí, inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Sus ojos siguieron el vehículo hasta que desapareció por la calle. Sintió que el corazón se le apretaba. Un dolor profundo, desesperante. Su padre era todo lo que tenía. Su madre se había ido hacía mucho tiempo. Sus abuelos vivían lejos y no podían ayudar. Y el taller era el sustento de ambos. Sin Raúl, ¿cómo pagarían las cuentas? ¿Dónde vivirían? ¿Qué sería de él? La noche cayó sobre la calle, pero para Rafa parecía que todo se había oscurecido mucho antes. Mientras tanto, las pruebas contra Raúl no hacían más que aumentar. Varios clientes afirmaron que, después de llevar sus autos a revisión, encontraron piezas de pésima calidad instaladas, todas supuestamente colocadas en el taller de Raúl. Cada uno de ellos aseguraba que solo había hecho reparaciones allí, lo que volvía el caso aún más grave. Raúl intentó defenderse de todas las formas posibles. Presentó recibos, facturas e incluso la pieza original que había reemplazado en el Tesla. Pero durante la investigación se descubrió que el auto no había sido abierto en ningún otro taller después del servicio realizado por Raúl. Peor aún, dijeron que los recibos parecían adulterados, que había falsificado documentos, que había ahorrado usando piezas baratas, poniendo vidas en riesgo. Era un ataque total y Raúl no tenía cómo defenderse. Al final, el tribunal decidió. Raúl fue acusado de poner intencionalmente en riesgo la vida de otra persona al instalar piezas de mala calidad, un delito tipificado en el Código Penal como peligro para la vida y la salud de terceros. La sentencia, 1 año de prisión. Y así fue como todo se derrumbó. Tras la detención de Raúl, la vida del pequeño Rafa se dio vuelta de una manera que jamás habría imaginado. La decisión sobre su tutela quedó en manos de los servicios de protección infantil y como no tenía familiares cercanos, terminó siendo llevado a un orfanato, un lugar ruidoso, estrecho, lleno de niños que también cargaban sus propios dolores. Pero para Rafa, nada de eso parecía encajar en su vida. Se sentía como si lo hubieran arrancado de su hogar y arrojado a una realidad que no le pertenecía. Rafa no creía ni por un segundo que su padre hubiera cometido ese crimen. Conocía a Raúl mejor que nadie en el mundo. Sabía qué tipo de hombre era, sabía que su padre jamás pondría en riesgo la vida de otra persona. Estaba dispuesto a demostrarlo. El problema era que solo era un niño y en el orfanato, atrapado entre reglas, horarios y restricciones, no sabía ni por dónde empezar. Aún así, una cosa era segura. No podía hacer nada mientras estuviera allí. Y para empeorar las cosas, los otros niños lo maltrataban todos los días. No pasó mucho tiempo antes de que todos descubrieran quién era. En aquella rutina cruel, se convirtió en blanco constante de insultos. «Hijo de delincuente», gritaban algunos empujándolo por los pasillos. «Tu padre casi mata gente. Debe ser igual a él». Se burlaban otros, cada palabra era como una herida nueva, abriéndose en el pecho de Rafa.
ya estaba demasiado lastimado y aún así parecía que el mundo se empeñaba en presionar justo donde más dolía. Días después, Rafa finalmente no aguantó más. La tristeza, la rabia, la nostalgia, la injusticia, todo se acumuló hasta que en una noche silenciosa decidió escapar. Saltó el muro bajo de la parte trasera del orfanato y corrió por las calles oscuras con el corazón desbocado, guiado por una sola certeza. Necesitaba estar cerca del taller, tal vez allí encontraría algo, cualquier cosa que probara la inocencia de su padre. Pero la vida en las calles resultó ser mucho más cruel de lo que había imaginado. Pasó una semana, estaba sucio, cansado, hambriento. El estómago le dolía como si se le retorciera por dentro, sus ropas, que antes solo estaban gastadas, ahora estaban inmundas y no tenía a quien acudir. «Tengo tanta hambre», murmuró el niño, llevándose la mano al vientre vacío. Estaba parado frente a la pequeña tienda de frituras, donde después de la escuela siempre compraba algo. El olor a masa frita y a pan caliente invadió su nariz, haciéndolo salivar. Miró el letrero y murmuró para sí mismo: «Tal vez la señora me dé algo gratis y se lo pido». Intentaba creer en eso. De verdad lo intentaba, pero ya no quedaba espacio para la esperanza. Su mente insistía en recordarle que nada estaba saliendo bien, sin importar cuánto lo intentara. Aún así, necesitaba hacer algo. El hambre no esperaba. Reuniendo valor de la nada, entró en la tienda. De inmediato sintió las miradas. El fuerte olor a sudor hizo que las personas a su alrededor se apartaran sutilmente. Algunos desviaron la vista, otros fruncieron el ceño. Rafa lo percibió todo. «Seguro que ninguno de ellos me daría algo para comer», pensó. «Parece que hasta me tienen miedo». Igual que aquel tipo del Tesla tenía miedo de las manchas de aceite en el taller. El recuerdo de su padre trabajando, riendo, explicándole cosas sobre autos, le reconfortó el corazón por unos segundos, pero enseguida llegó el dolor. Su padre no estaba allí. Su padre estaba preso y quedarse dándole vueltas a eso no lo ayudaría a sobrevivir. Necesitaba comer. Entonces, juntando todo el valor que le quedaba, se acercó al mostrador. «Doña Rosa, soy yo, Rafa, ¿todavía se acuerda de mí?», dijo intentando sonreír a pesar de los labios agrietados y el rostro sucio. La mujer bajó la mirada y vio al niño, un niño que conocía muy bien, el hijo del mecánico, que siempre ayudaba en el taller, el chico educado, despierto, lleno de vida. Por un breve instante, Rafa vio en sus ojos una mirada de lástima, una dulzura que siempre había sido su sello, pero esa mirada desapareció tan rápido que pareció no haber existido nunca. La expresión de Rosa se endureció por completo. «¿Qué estás haciendo aquí, chico?», dijo ella con un tono duro que él no reconocía. «¿No cerraron el taller de tu padre?». La pregunta dolió, pero Rafa se rindió. «Todavía está cerrado, doña Rosa, pero puede estar segura de que algún día va a volver a abrir», respondió el niño con firmeza. «Mi padre y yo vamos a trabajar juntos en estos autos». Otra vez. Los clientes alrededor escucharon la frase y comenzaron a murmurar. Rosa levantó la voz irritada. «Después de lo que ese basura les hizo a sus propios clientes», dijo tan alto que varias personas se dieron vuelta para mirar. El corazón de Rafa se apretó. Dio un paso atrás, pero antes de que pudiera responder, Rosa bajó un poco la voz intentando disimular el escándalo. «Di de una vez a qué viniste, chico. No tengo tiempo que perder contigo», murmuró impaciente. Pero ahora, en la mirada de Rafa, ya no había tristeza, había furia, una furia silenciosa pero intensa. Respiró hondo antes de responder. «Mi padre no es ninguna basura, doña Rosa», dijo con voz firme, conteniendo las lágrimas. «Esas acusaciones son falsas. Se las inventaron solo para arruinar su negocio y yo no voy a dejar que eso quede así». La mujer puso los ojos en blanco y endureció aún más la expresión. «Escucha bien, chico», dijo llena de amargura. «Tu padre casi mata a una persona por la codicia de ahorrar en piezas. Mi marido era cliente de él. ¿Te imaginas si hubiera tenido un accidente? ¿Te imaginas si hubiera sido mi marido el que moría por culpa de la irresponsabilidad de tu padre?». Rafa se tambaleó al escuchar las palabras duras de Rosa. Por un instante casi creyó en el veneno que insinuaban. Pero entonces, como un destello de luz, recordó todo lo que su padre siempre le había enseñado. Recordó los días en el taller, las conversaciones sobre honestidad, sobre el peso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y eso le devolvió la firmeza que había perdido. Levantó el rostro y respondió, esforzándose por mantener la voz estable. «Mire, su marido nunca fue al taller de mi padre a quejarse de que el auto tuviera problemas después del arreglo. Nunca. Y tampoco se quejó de nada cuando estalló todo ese escándalo». La frase salió como un golpe seco, directo, sin exageraciones, y dio en el blanco. La dueña del local se puso roja de rabia. El color le subió al rostro tan rápido que parecía fiebre. «Sal de mi local ahora mismo», gritó golpeando el mostrador con la mano. «Antes de que llame a los servicios de protección infantil para que te devuelvan al lugar del que te escapaste, mocoso». Rafa sintió que el rostro le ardía. La vergüenza mezclada con rabia subió como fuego. Se dio la vuelta para irse con los ojos llenos de lágrimas, pero intentando no llorar delante de todos. Sin embargo, antes de dar 2 pasos,
Una presencia grande apareció detrás de él y lo hizo detenerse. El niño giró el rostro lentamente. Era el marido de Rosa. Sostenía en las manos un recipiente de comida caliente, una ración sencilla, pero recién hecha, y se la extendió a Rafa. El niño quedó confundido y, sorprendentemente, Rosa también pareció no entender nada antes de que alguien pudiera decir algo. El hombre tomó a Rafa del brazo y lo sacó de la cafetería. Apenas llegaron a la puerta, se arrodilló para quedar a la altura del niño. Su mirada era triste, pero firme. Escucha, chico. Comenzó con la voz baja. Entiendo cómo te sientes por lo de tu padre. Yo confío en su trabajo. Sé muy bien que él jamás me haría daño. Rafa abrió los ojos con sorpresa. Era la primera vez que alguien decía eso, desde la detención de Raúl, pero el hombre continuó. Solo que necesitas entender algo, independientemente de lo que yo piense, algo ocurrió con el auto de ese hombre y tu padre está pagando por eso. Respiró hondo antes de completar. Por favor, no vuelvas a venir aquí. Si apareces otra vez, voy a tener que llamar a los servicios de protección infantil. Y sea lo que sea que estés intentando hacer, así no va a funcionar. Rafa bajó la mirada con fuerza. Aquello dolía más que cualquier golpe. Lo siento, chico, añadió el hombre, pero no puedo arriesgar mi matrimonio ni mi negocio por culpa de tu padre. Después de eso se levantó y regresó al interior de la cafetería, dejando al niño solo en la acera. Rafa se quedó allí mirando el recipiente de comida en sus manos. Estaba caliente, olía bien, pero aún así, él se sentía helado por dentro. Más solo que nunca, la comida era alimento, la necesitaba. Pero también era un recordatorio cruel de cómo las mentiras inventadas sobre su padre habían destruido la imagen de su familia. Personas que antes eran amigas, que sonreían, que confiaban, ahora lo trataban como una amenaza. Aún así, Rafa no se rindió, siguió rondando el barrio todos los días, horas y horas caminando, observando, hablando cuando podía, siempre intentando sacar alguna información de la gente. Buscaba cualquier pista, cualquier detalle que pudiera ayudar a limpiar el nombre de Raúl. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie quería hablar con él, nadie quería involucrarse, nadie quería ser visto junto al hijo del criminal, y eso lo hería aún más. Al mismo tiempo que todo eso ocurría, algo diferente empezó a llamar su atención. El taller nuevo, lujoso, brillante, el competidor estaba más concurrido que nunca. Rafa pasaba ahora sentado en la acera frente al antiguo taller de su padre, observando cómo los antiguos clientes, aquellos que elogiaban a Raúl, ahora cruzaban la calle con una sonrisa para llevar sus autos al taller de Ricardo. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a parecer extraño. Los mismos clientes que antes llevaban el auto al taller de Raúl una vez al mes, ahora aparecían en el taller de Ricardo todas las semanas, a veces, incluso 2 veces. Clientes que antes nunca se quejaban de nada, ahora regresaban siempre diciendo que había surgido un problema nuevo. Rafa lo notó, y cuanto más observaba, más se le grababa aquello en la mente. Si su padre realmente hubiera usado piezas de mala calidad, los autos habrían presentado fallas con frecuencia. Pero durante todos los meses en que el taller Fuxilin trabajó con autos de lujo, los clientes rara vez regresaban con defectos. Entonces, ¿por qué en el taller nuevo todos volvían una y otra vez? Era como si el flujo de autos averiados aumentara cada semana. Eso se convirtió en una obsesión para Rafa. Día y noche observaba, veía cómo Ricardo atendía a los clientes, cómo llegaban los autos, cómo se iban, cómo regresaban. Observaba la pila de pedidos que llegaban, el tipo de piezas utilizadas, la manera en que hablaban los clientes después de retirar el auto, la expresión en sus rostros al irse, la expresión al regresar. Y entonces un día algo diferente ocurrió entre todos aquellos clientes que fingían estar satisfechos. Había una mujer en particular que destacaba por completo. Conducía una Ferrari hermosa, brillante, impecable. Y a diferencia de los demás que siempre sonreían y fingían estar conformes, esa mujer dejaba claras todas sus emociones. Cada vez que retiraba el auto, se iba con el ceño fruncido. Cada vez que volvía entraba quejándose en voz alta. No tenía miedo de decir la verdad. No tenía miedo de señalar errores. No intentaba parecer calmada ni educada. Era explosiva, sincera, enérgica, totalmente distinta de los demás clientes que fingían satisfacción. Y sin darse cuenta, Rafa empezó a observar más que a cualquier otro, porque en el fondo sentía que había algo en esa mujer que podía cambiarlo todo. Después de ver a aquella mujer ir y venir tantas veces del taller lujoso, Rafa ya había entendido que algo estaba mal. Estaba sentado en la acera contando las monedas que había conseguido como limosna. Monedas sucias, abolladas, que apenas alcanzaban para comprar algo de comer cuando la vio otra vez. Pero esta vez algo era diferente. Ella no estaba solo irritada, furiosa, explosiva. Apenas bajó de la Ferrari, empezó a lanzar acusaciones, gritando tan fuerte que incluso quienes estaban al otro lado de la calle podían oírla. Solo este mes ya es la 5ª vez que traigo mi auto aquí,
reclamaba agitando la mano en el aire como si estuviera repartiendo regaños a todo el mundo. Y este vehículo no debería tener problemas, es un auto de calidad. No es para que yo esté viniendo aquí todo el tiempo con un defecto nuevo. La gente retrocedía mientras ella avanzaba, señalando a cualquier empleado que se cruzara en su camino. Incluso a Ricardo, que intentaba mantener una postura profesional, pero fracasaba miserablemente. El mecánico estaba visiblemente al límite. Sus cejas se fruncían cada vez más con cada palabra que salía de la boca de ella. Su pie golpeaba el suelo una y otra vez, inquieto, como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo, esperando que aquella discusión terminara hasta que finalmente explotó. Oiga, doña Renata, gritó Ricardo levantando la mano. ¿Usted quiere arreglar el auto o alquilarme el oído? Ya le dije que puedo resolver sea cual sea el problema del que se queja. Pero no va a ser gritándome en la oreja como va a ayudar, habló cansado, seco, casi suplicando que lo dejara en paz. Rafa, que observaba desde lejos, esbozó una sonrisa discreta, una sonrisa astuta. En el fondo sintió una chispa de esperanza. Entonces, su nombre es Renata, pensó. Tal vez ella sea la persona perfecta para ayudarme. Sin pensarlo demasiado, sin planearlo, dejando que el corazón guiara sus pasos, el niño caminó hacia el taller lujoso. Cada paso parecía más valiente que el anterior, como si estuviera marchando para cambiar su propio destino. Se acercó a Renata, respiró hondo y preguntó con voz firme, pero humilde. Señora, si yo arreglo su auto, ¿usted me paga un plato de comida? Esa frase sencilla, tan sencilla, lo cambió todo. Fue la chispa que encendió una cadena de acontecimientos que Rafa jamás habría imaginado. Después de resistirse un poco, desconfiada, indignada, Renata terminó aceptando la propuesta del niño y pronto aquello se transformó en algo todavía mayor. Una apuesta absurda entre ella y Ricardo. Si Rafa ganaba, Ricardo lo perdería todo. Si Ricardo ganaba, se quedaría con la LaFerrari de ella. El único modelo en Brasil, rarísimo, de un valor incalculable. Y ahora allí, en ese momento presente, Rafa regresó de esos recuerdos como quien despierta de un sueño turbulento. Estaba otra vez frente a la Ferrari de Renata, analizando el auto, mientras todas las personas a su alrededor lo miraban. Con asombro después de oír su apellido, Fuxiline, el nombre que hacía estremecer a hombres adultos. El nombre que hacía temblar a Ricardo con solo escucharlo. El primero en romper el silencio fue el propio Ricardo. Un momento, dijo levantando las manos en señal de protesta. Me parece arriesgado dejar que este niño toque el auto. Su padre fue arrestado justamente por poner piezas de mala calidad en un Tesla y una persona casi murió por eso. Ricardo miró a su alrededor como si buscara apoyo. ¿De verdad creen apropiado dejar que el hijo del meta mano en un auto tan caro como este? Se pasó la mano por el rostro intentando parecer tranquilo, pero la voz delataba miedo. Y otra cosa, ¿y si comete un error y después la señorita Renata quiere culparme a mí? Renata dio un paso firme al frente, colocándose entre Ricardo y el niño como una barrera. Con los brazos cruzados y la mirada firme, dijo, si yo fuera tú. No me preocuparía por eso, respondió recorriendo a Ricardo de arriba a abajo con la mirada. Porque si él hace algo mal en mi auto, entonces tú lo arreglas, ya que eres tú el especialista aquí, ¿no? No, el niño. La frase golpeó a Ricardo como una bofetada. Renata entonces completó dejando claro que era lo que de verdad debía temer. Pero yo creo que lo que deberías dejar de hacer es desear que él no encuentre nada malo. Ella acercó su rostro al de él y empezar a desear de verdad que no encuentre nada. Porque si encuentra algo lo pierdes todo. Ricardo tragó saliva. Sus manos empezaron a sudar. Y entonces de repente un cliente que estaba a su lado alzó la voz. Señor Ricardo, ¿por qué está tan nervioso? Preguntó confundido. Es solo el mocoso Fuxiline. Su padre apenas sabía meter mano en un Fosca sin arruinarlo todo. ¿Qué cree que va a hacer el hijo? Ricardo forzó una sonrisa intentando parecer tranquilo, pero fracasó miserablemente. Su rostro se puso aún más pálido cuando Rafa cerró el capó de la Ferrari y se agachó para examinar la parte inferior del vehículo. Cuando el niño se deslizó hasta la posición correcta y comenzó a observar los componentes por debajo, Ricardo perdió por completo el color del rostro. El rosado se volvió gris y cuando Rafa abrió la puerta de la Ferrari, entró, manipuló el panel. Fue como si el mundo de Ricardo se hubiera detenido. Su cara pasó del gris al blanco como si hubiera visto un fantasma. Cuando Rafa terminó de revisar el escape del vehículo, el rostro de Ricardo, ya blanco como el papel, comenzó a contraerse como si algo dentro de él se estuviera derrumbando. Sus ojos se abrieron poco a poco, la respiración se volvió pesada y una expresión de pavor fue endureciéndose en su cara. Dejando inquietos a todos a su alrededor, Renata lo notó de inmediato. Dio un paso al frente, cruzó los brazos y preguntó, ¿puede decirme por qué está tan pálido, Ricardo?
El mecánico parecía incapaz de responder. Su boca se abrió y se cerró 2 veces, sin emitir sonido, como si intentara formular una justificación que simplemente no existía. Nada de lo que dijera tendría sentido frente al miedo evidente que sentía al ver a un simple niño analizando aquel auto. Lo único que logró hacer fue quedarse en silencio con los ojos fijos en el niño, que continuaba su trabajo de forma meticulosa. Pasaron 15 largos minutos. Rafa examinó cada rincón de la Ferrari. Motor, tablero, suspensión, escape, cubos, parte interna, todo. Y cuanto más tiempo pasaba, más impacientes se ponían las personas. Los murmullos comenzaron a apoderarse del lugar, pero Ricardo no parecía impaciente, parecía aterrado. El sudor le corría por la frente. Mordía la punta de la lengua sin darse cuenta. Las manos le temblaban. El miedo era tan intenso que resultaba ilógico. Finalmente, el niño se apartó de la Ferrari, se sacudió suavemente las manos para quitarse la suciedad y se volvió hacia Renata. Ya terminé de encontrar el problema del auto de la señora, doña Renata, dijo con la voz tranquila y segura. Renata esbozó una sonrisa confiada, casi maternal, y preguntó con suavidad: ¿Y qué fue lo que descubriste, cariño? Pero antes de que Rafa pudiera abrir la boca, Ricardo se adelantó hablando en voz alta. Es obvio que no encontró nada, exclamó riendo de forma nerviosa. Este chico va a tener la capacidad de entender cómo funciona un auto así. Por favor, Renata endureció el rostro de inmediato. Su mirada se volvió tan fría y amenazante que Ricardo volvió a tragar saliva. Las ganas de seguir hablando desaparecieron al instante. Ella volvió la atención hacia Rafa, esperando su respuesta. El niño respiró hondo. La verdad, doña Renata, es que ya ni siquiera se puede llamar Ferrari al auto de la señora, dijo con una certeza tan adulta que nadie se atrevió a interrumpirlo. Renata frunció el ceño confundida. ¿Cómo que ya no se puede llamar Ferrari, querido?, preguntó. Rafa se limpió la suciedad de la mejilla con la palma de la mano y respondió sin dudar. La mayoría de las piezas instaladas ahí dentro son chatarra. Hay piezas de todo tipo de autos mezcladas. Este auto está tan remendado que ya no parece el mismo que la señora compró. Las personas se miraron entre sí, impactadas. Rafa continuó. Y lo peor, esas piezas ni siquiera vienen de autos de lujo. Vienen de autos comunes, probablemente de desguaces o depósitos de chatarra, señaló el vehículo. No son tornillitos simples ni tuercas, son piezas importantes, de esas que si fallan al auto, solo le falta explotar. Y concluyó con firmeza. La señora estaba conduciendo una bomba de tiempo. En cualquier momento, esa Ferrari podría haberse desarmado por completo en medio de la calle. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Todos los clientes presentes miraron a Ricardo al mismo tiempo. La presión era palpable. Cada mirada era una acusación silenciosa. Aún dominado por los nervios, Ricardo logró esbozar una respuesta. Claro que este mocoso está mintiendo, gritó forzando una risa débil. Ni siquiera sabe diferenciar una pieza buena mala. Está acostumbrado a las porquerías que su padre usaba en los autos comunes que arreglaba, señaló a Rafa con desprecio. Cuando ve una pieza realmente de calidad, cree que es chatarra. Ni ojo tiene para eso. Pregúntenle. Apuesto a que ni siquiera puede demostrar que esas piezas son de segunda categoría. Renata alzó una ceja. Una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca. Se volvió hacia Ricardo y preguntó: ¿Y tú, Ricardo?, dijo con una calma helada. ¿Acaso si tienes cómo demostrar que las piezas que colocaste en mi auto son de buena calidad? Ricardo dio un pequeño salto sorprendido por la pregunta, pero intentó mantener el control. Claro que no tengo que demostrar nada, respondió con rapidez. Ustedes son los que están cuestionando mi trabajo. Son ustedes los que tienen que demostrar que estoy equivocado, no yo demostrar que tengo razón. Renata soltó una carcajada amarga, echando la cabeza hacia atrás. Todo lo contrario, Ricardo, dijo ella. El auto es mío y yo pagué por las piezas de repuesto que tú dijiste haber instalado. Dio un paso al frente, así que tengo todo el derecho de exigir la factura de esa compra. Los clientes alrededor comenzaron a murmurar en voz alta. Renata continuó. Si presentas los comprobantes de que realmente compraste piezas de calidad, aceptamos que hiciste el trabajo correctamente, señaló la Ferrari. Un auto como el mío no es común. No es fácil falsificar un pedido de ese tipo. O lo pruebas, o Ricardo apretó los puños inquieto. Ahora todos lo miraban. Los clientes más fieles, los que siempre habían confiado en él, empezaban a dudar. El mecánico finalmente explotó. No tengo por qué hacer una tontería así, gritó completamente furioso. Yo sé muy bien el trabajo que hice. Quien tiene que demostrar que estoy equivocado son ustedes. No demostrar que tengo razón. Renata endureció el rostro, dio un paso al frente y miró a Ricardo directamente con la firmeza de alguien que ya había descubierto la verdad, pero quería oír la mentira salir de la boca del culpable.
Entonces, le estás diciendo a todos tus clientes, comenzó, que si quieren un comprobante del trabajo que hiciste, simplemente te vas a negar a entregarlo, ¿no te parece un poco sospechoso? El comentario cayó como una bomba en medio del taller. Los clientes, que ya estaban inquietos, comenzaron a susurrar aún más fuerte. La duda se propagó como fuego en pasto seco. Entonces, alguien al fondo del lugar alzó la voz. Es verdad, si hiciste un buen trabajo, entonces demuéstralo. Muestra los comprobantes de los pedidos. Esa frase desató un efecto dominó. Uno tras otro, todos los clientes comenzaron a exigir que Ricardo presentara los comprobantes. Algunos solo querían que la discusión terminara de una vez. Otros querían ver a Renata perder la discusión. Pero una gran parte de ellos realmente tenían miedo de haber sido engañada. Ricardo se dio cuenta de que no tenía salida. El desespero estaba pintado en su rostro, pero la presión era tan grande que no le quedó otra opción. Así que con pasos inseguros, aceptó la exigencia. Todos siguieron a Ricardo hasta la oficina, una sala pequeña llena de carpetas, estanterías abarrotadas y el fuerte olor a papel viejo mezclado con aceite. Con las manos temblorosas, Ricardo abrió una carpeta gruesa, repleta de comprobantes. Comenzó a revisarlos con rapidez, haciendo ruido con los papeles. Cuanto más buscaba, más nervioso se ponía. La búsqueda desesperada era incómoda de presenciar. Pasaron varios minutos y nada, ningún comprobante de las piezas de la Ferrari de Renata. Finalmente, sudando frío, murmuró, creo que debo haberlos tirado a la basura o algo así. No estoy encontrando sus comprobantes. Su voz salió débil, demasiado débil, como si intentara que nadie lo escuchara, pero Renata lo oyó perfectamente y explotó. Entonces, el mecánico de un taller de este tamaño, gritó ella, ¿no es capaz de organizar sus propios documentos? ¿O será que realmente no tienes esos comprobantes? Ricardo se encogió en la silla como un animal acorralado. Su rostro se puso rojo de vergüenza, luego blanco de pánico y después quedó completamente sin color. Con una voz débil, casi un susurro, respondió, no es exactamente así. Solo que no los estoy encontrando ahora, pero puedo pedir un duplicado o algo por el estilo. Solo que no puedo hacerlo en este momento porque estoy muy ocupado. Pero si la señora vuelve otro día. Renata no lo dejó terminar, se rió. Una risa corta, sarcástica, completamente carente de humor, entonces tomó su teléfono y comenzó a marcar un número. Ricardo abrió los ojos de par en par. ¿Qué está haciendo?, preguntó con la voz temblorosa. Renata respondió sin ninguna prisa. Nada especial. Solo estoy llamando a la policía. Un silencio mortal se apoderó del lugar. El aire pareció desaparecer. Incluso los clientes más exaltados quedaron paralizados. Ricardo entró en pánico al instante. Desesperado, atropelló las palabras mientras hablaba. No, espera. No hace falta eso. No es porque no encontré un papel que vas a convertir esto en un caso penal. Pero Renata ignoró por completo los balbuceos del mecánico. Se llevó el teléfono al oído y dijo con total claridad, hola, comisaría. Quisiera solicitar una patrulla. Estoy presenciando un caso de fraude en flagrancia en un taller. Un mecánico estaría falsificando facturas, cobrando precios de piezas de alta calidad para autos de lujo, pero instalando piezas de procedencia dudosa. Cuando solicitamos los comprobantes, simplemente no pudo presentar ninguno. Ricardo quedó inmóvil. Parecía que su corazón se hubiera detenido por unos segundos. El sudor le corría por el rostro. Los clientes se apartaron levemente como si fuera contagioso. No tardaron en llegar las patrullas. Junto con ellas también llegó un mecánico reconocido de la ciudad llamado por Renata, famoso por su conocimiento y honestidad. Evaluó la Ferrari en presencia de la policía y la verdad apareció como un golpe devastador. Rafa tenía absolutamente razón. Las piezas eran basura, chatarra de desguace, piezas de autos comunes instaladas en un vehículo que valía millones. La Ferrari estaba tan remendada que ya ni siquiera merecía llamarse Ferrari. Y Ricardo no tenía ningún comprobante de compra de esas piezas. Por eso fue arrestado en flagrancia, esposado frente a todos. La investigación posterior reveló aún más podredumbre. Ricardo estaba asociado con un desguace ilegal. Compraba piezas baratas, usadas, dañadas. Las instalaba en autos de lujo, cobraba precios absurdos, como si fueran piezas originales. Y como eran de mala calidad, se rompían constantemente, haciendo que los clientes regresaran semana tras semana. El caso se volvió aún más grave cuando un cliente declaró que había cambiado los frenos recientemente. Recogía a su hija en la escuela todos los días. Si los frenos hubieran fallado, decenas de niños podrían haber muerto. Todo por culpa de un mecánico deshonesto. Las autoridades no tardaron en unir los hechos. El fraude de Ricardo, el sabotaje del Tesla, el arresto de Raúl. Y entonces, durante los interrogatorios, la verdad salió por completo. Ricardo admitió que él mismo había saboteado el Tesla la noche anterior a la entrega. Admitió que lo hizo para destruir a Raúl.
admitió que quería dominar el mercado de autos de lujo en solitario. Con las nuevas pruebas, Ricardo fue encarcelado definitivamente y Raúl finalmente fue liberado. El reencuentro entre padre e hijo fue conmovedor después de meses separados por una injusticia cruel. Poco tiempo después, el taller Fuxiline reabrió, pero no uno solo. 2. Como forma de agradecimiento por haberle salvado la vida. Literalmente, Renata le entregó a Raúl el taller de lujo que había ganado en la apuesta. Se convirtió en socio y bautizó el lugar con el apellido del niño que se convirtió en su héroe, Fuxiline Motors. Unidad premium, y desde entonces, nunca nadie dudó de la calidad del trabajo de Raúl y Rafa Fuxilin. Comenta: la justicia se hizo para que sepa que llegaste hasta el final de este video y pueda marcar tu comentario con un hermoso corazón. Y así como la historia de Raúl y Rafa, que fueron cruelmente injusticiados y pagaron por errores que no cometieron. Tengo otra narrativa emocionante para compartir contigo. Solo tienes que hacer clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y acompañarme en otra historia emocionante. Un gran beso y hasta la próxima. Yeah.